Tamira ahora el policía que el tres sospechados Abu Sayyaf con quien ya puede coger el lunes tarde parte del notorioso subgroup de terrorista Grupo de Lucky Nine. Intención del baga operativa hace apas kuhi con Abdel de la Cruz, un sospechado na solo base Abu Sayyaf cuando ya tienes de Kenya puede kulumbra que talya ele na kanilar yaman chicken na un pension house. Modo ya andal baga operativa ya puede junto agara con Abdel de la Cruz con dos otro pa sospechado compañero. Ya identifica como Kanda Jabar Abdul Hasim, Isire, 24 años de edad. Abdullah Yusuf Ibakil, 27 años de edad. Según el grupo, tiene mal plano na syudad. And ang diversionary nila magtapon ng granada doon sa may Artilim Boulevard na kung saan meron tayong mga ginaganap na activity sa stretch ng Artilim Boulevard. Na magagalabiton del grupo, ya puede saka, magapulis, ya puede confesca unión de calibre 45 pistola con 4 magazine, lleno de magabala, 3 MK2 grenade, 2 blasting cap, y también detonating cord, y time fuse. Meron silang kukunin na businessman dito. But definitely, we will not allow yung mga to na pumasok at gumawa ng hindi maganda sa atin. And we will assure na pag meron silang ginawang hindi maganda rito, the PNP and the military will take actions against this group also. Según con el policía local, magasospechao y admite que tiene kanila Kenya mandanda na Zamboanga para hacer con el plano de terrorismo. Mag-aacto como largada de bomba durante celebración del Hermosa Festival y kidnapping del un negosyante chino na syudad. Pero na entrevista con el magasospek, taniga sila todo akusasyon kontra kanila. Wala, namimili lang kami ng mga damit. Kuha nila pa yung mga damit, dadala namin. Kung member kami, may nakuha silang baril sa amin, pero wala. Ito. Hindi. Pakontak namin ulit. Program ba? Joseph Sosobrado, 105.9, Imidya Mo, FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMedia Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMedia Mo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now!